¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 4 días. Esta imagen es la que muestra que Donald Trump acaba de anunciar que habilitó la transición presidencial con Joe Biden. Acaba de suceder, obviamente es una noticia que está generando impacto en todo el mundo porque después de idas y vueltas, después de una estrategia que aparentemente del plano legal Donald Trump anuncia que va a continuar, lo que acaba de hacer es instruir a su equipo, a la agencia efectivamente de traspaso gubernamental que coopere con la llegada de Joe Biden al poder. Se acaba de conocer, repetimos, tiene que ver con lo que el propio Donald Trump le acaba de ordenar a su equipo y acaba de publicar en su cuenta de Twitter que efectivamente le dice a su equipo lo siguiente, que efectivamente le está pidiendo a la funcionaria Emily Murphy, que es la funcionaria que se encarga efectivamente de la Agencia Federal de Traspaso Presidencial, que avance efectivamente con la decisión de llevar adelante una transición. Es una noticia que se estaba esperando, por supuesto, teniendo en cuenta que Donald Trump había decidido sostener la idea de un litigio legal, que de todas maneras en este tuit plantea que su estrategia va a continuar seguramente en el plano legal, pero que políticamente, para evitar cualquier tipo de decisión que perjudique a los Estados Unidos, le está solicitando a la funcionaria correspondiente que aplique todos los protocolos correspondientes para llegar justamente a la transición. Una transición que hay que tener en cuenta, hay que llevar desde acá hasta el 20 de enero, que es el día justamente de la asunción presidencial. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Facundo. Y esta noticia que acaba de darse, la GSA es la Administración General de Servicios. Es una especie de gran organismo que controla todas las agencias federales. Murphy es la titular y Trump, quien venía hasta ahora apenas reconociendo en un tuit la victoria de Biden, pero siempre apelando a que va a continuar en tribunales la disputa por intentar un reconteo de los votos en varios de los estados federales. Por primera vez le pide entonces a esta mujer, que es la titular de la GSA, que se ocupe de todo el protocolo y todo lo que tiene que ver con el traspaso presidencial. Pareciera haber como un camino de apertura que hay que seguirla muy de cerca, porque por supuesto el continente entero mira lo que hace Estados Unidos y mira lo que hace Donald Trump. Pareciera haber, si se quiere, un pequeño grado de racionalidad detrás de un sinfín de decisiones que han sido irracionales por parte de Donald Trump, que ahora está optando por, si se quiere, un capítulo más institucional, diciendo, bueno, vamos a seguir con el recuento en algunos lugares, vamos a seguir impugnando los comicios, pero eso es en términos legales, pero en términos políticos vamos a habilitar finalmente que se haga la transición que se necesita para que Biden llegue finalmente al poder, ¿no? Sí, un reconocimiento, te diría, es el segundo reconocimiento, Facu, y además por todo lo que tiene que ver con cuestiones de logística. Hay que armar todo un traspaso presidencial, desde cuestiones operativas, cuestiones administrativas, cuestiones logísticas, y esto es lo que instruyó Donald Trump, una figura ya desgastada por todos los litigios y por todo lo que ha presentado, que tuvo como abogado a Rudolph Giuliani, que fuera alcalde de New York, también una figura que quedó muy desgastada con todo lo que tiene que ver con los reclamos judiciales que hiciese Donald Trump en las últimas semanas, ¿no? Bueno, reiteramos, Donald Trump que inicia la transición, ahí ven ustedes esas figuras, entre esas dos figuras se tenía que dar lo que hoy aparentemente se está empezando a dar, que tiene que ver con un camino institucional, político, de transición, de recambio, de alternancia del poder. Instruyó a su equipo, en un ratito vamos a ampliar, para que coopere con Joe Biden. Hernán Lombardi con nosotros. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir aquí a 4 días. Ahora te voy a meter también en el capítulo de los liderazgos del mundo, porque me interesa tu mirada, pero vamos a empezar por los problemas nuestros, que son muchos. ¿Cómo estás viendo el país? Estoy muy preocupado. Me parece que la semana pasada fue una semana muy mala. Lo que pasa que ya está el aluvión de noticias malas que no sabes por dónde empezar. Tenés hagámoslo a vuelo de pájaro para que la gente... ¿El impuesto a la riqueza te preocupó puntualmente? Sí, falso, llamado impuesto a la riqueza. Yo lo voy a decir acá, la Cámara está allá, dice, el gobierno dice que son 9.000 los que van a pagar. Sí. Yo digo, por lo menos le pifiaron en 10 veces más que eso. ¿Vos crees que van a pagar 20.000 personas? No, yo digo puede ser 90.000 o 200.000, puede ser cualquier cosa. Porque cómo está hecho, básicamente, por cómo está hecho, está muy mal hecho técnicamente, además que es inconstitucional. El problema que tenés es que la inversión se va a caer porque vas sobre el patrimonio de la gente. Si un tipo que tiene
Por eso es confiscatorio. Un tipo en el campo que tiene 3 cosechadoras, llega al piso, va a tener que vender una cosechadora para pagar. Bueno, yo la semana pasada lo entrevisté al presidente aquí en A24 y él dijo, no es un impuesto, es un aporte, y en la diferencia del concepto de impuesto y aporte, después vamos a discutir un poco qué estamos discutiendo en Argentina, pero entre la diferencia entre el impuesto y el aporte es la diferencia entre qué pueda ser o no confiscatorio. El presidente dijo, y yo lo escuché, Me lo dijo a mí, que si eso fuera todos los años es claramente inconstitucional. Exactamente. Él mismo le está abriendo la puerta a la inconstitucionalidad de la ley. A ver, dijo, si esto fuera un impuesto, yo aparte como hombre de leyes, consideraría que se podría determinar inconstitucional, pero no es un impuesto, sino es un aporte por única vez. Si no es un impuesto, qué sé yo, no sé, será un oso panda, qué sé yo, no sé. ¿Cuál es la persona jurídica para eso? Es un impuesto. Y es pésimo, y además va exactamente contrario de lo que tiene que hacer la Argentina, que es cómo generar trabajo, cómo mantenemos el trabajo y cómo generamos trabajo, cómo generamos algún nivel de inversión. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Y agregale lo segundo que se votó, que es el tema de los campos. El tema de los campos, viste que no va a poder vender si hubo un incendio en los campos durante 30 años. ¿Quién determina si el incendio fue intencional? Pero además es como gobernar de la Ciudad de Buenos Aires. No conocer lo que pasa. No se queman campos en Argentina, solamente son intencionales, nunca nadie dejó tirado, no sé, viste que con el efecto lupa dejás tirado, no sé, un paquete de cigarrillos y con el sol le pega y se incendia. Es una locura lo que están haciendo. Pero de nuevo afecta al derecho de propiedad. Pero primer problema de la semana pasada, ese. Segundo problema, que pasa de largo, Facundo, pasa de largo. El viernes pasado le dieron dictamen en el Senado al cambio de modalidad de la elección del procurador. Y eso está muy mal, porque el procurador, porque la gente con tantas palabras se confunde. Lo del procurador es una novela que en un ratito Spielman la va a explicar. En 5 capítulos, ¿es ese? 5 capítulos por lo menos, Facu. Por lo menos. Pero es una... A ver, entendamos que acá se está discutiendo la agenda del Poder Judicial, del poder dentro del Poder Judicial y el procurador... No es dentro del Poder Judicial, A ver. te hago una corrección. Dale, a ver. El procurador, después de la reforma del 94, es lo que se llama el cuarto poder. Sí, un ministerio público. El ministerio público actúa entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es el poder acusatorio de todos los fiscales de la Argentina. Por lo tanto, ese cargo es importantísimo. Y vos fíjate lo que... El proyecto de reforma, yo trato de ser siempre respetuoso, pero es joda. Le rebajás, para que la gente entienda bien. Para designarlo, no es más 2/3, es la mitad, una mayoría en el Senado. Rafecas anunció que no va a aceptar eso. Pero para removerlo necesitas 2/3. Entonces, el kirchnerismo arma un mecanismo asimétrico. Para designarlo, tiene una mayoría. Ahora, para remover el que ponen ellos, tiene una mayoría distinta. A ver, no hay antecedente, un disparate semejante. Me preocupa mucho más ese mecanismo que después el nombre, porque si vos... En Argentina hay que discutir los mecanismos. Primero discutamos el mecanismo. Después que pongan un candidato, que todavía desde marzo está Rafecas ahí y los senadores del Frente para la Victoria no movieron el trámite de acá a acá, y después discutiremos. Pero eso es lo alarmante. Dejarle a una mayoría circunstancial rebajar la cabeza del cuarto poder de la Argentina. Hernández, déjame llevarte... Pero tercero, tema jubilado, dejémonos de hinchar, tema jubilado. A ver, yo, si hay algo, soy ingeniero, ¿vos sabés, Facu? Soy ingeniero. Sé multiplicar y dividir. Le morfaste con la fórmula que nosotros nos comimos 12 toneladas de piedras, con esa fórmula maldita del neoliberalismo, del ajuste, todo eso, este año el aumento de jubilados hubiera sido el 42%. Va a terminar siendo el 36. Va a ser el 35 para la mínima, pero va a ser el 24 para la máxima. Concretamente, le comiste 1.000 pesos por mes a lo de la mínima y le comiste 18.000 pesos por mes a lo de la máxima, que son 120.000 mangos. Digo, pero a mí, además, lo celebran como si hubieran ganado. Digamos, ¿a quién le ganaron? ¿A los pobres jubilados? Viste que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y Raberta lo anunciaron como que fuera un aumento. Y en realidad le rompiste la cabeza. Ahora, pero además, digo, es sumar, multiplicar y dividir. Sí, pero quiero ir, Hernán, desde lo más puntual, porque vos hiciste una numeración. Sí. Podríamos seguir, ¿no? Podríamos seguir por el tema Santiago del Estero y Formosa. Ahora vamos ahí. Pero yo te pregunté eso,
Y en verdad te lo pregunté un poco para poder provocar esta segunda pregunta, que es, ¿qué está discutiendo la política por estas horas? ¿Cuál es la agenda real de la política en general? Y acá meto oficialismo y oposición, sin desentenderme de la idea de que el oficialismo es quien gestiona y gobierna, y lógicamente tiene mayor responsabilidad. Pero ¿cuál es la agenda? ¿Ustedes creen que la agenda que la política tiene es la agenda real de los problemas de la gente? La agenda que tiene el gobierno no tiene nada que ver con los problemas de la gente. Vamos a empezar, ¿cuál debiera ser la agenda de la gente? Primero seguimos con el coronavirus dando vueltas. De nuevo una muestra de ese centralismo porteño que yo detesto, porque estemos mejor en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, no quiere decir que los números estén mejor en muchas provincias de la Argentina. Por lo tanto, el problema sigue existiendo, está ahí. Primera cuestión, abocarnos a terminar de resolver esta cuestión, porque hemos pasado de la cuarentena eterna a la joda permanente, y no era ni una cosa ni la otra, ¿no? Digamos, pongo el ejemplo de la pobre de Abigail en Santiago del Estero, que es un ejemplo. No, tremendo. A ver, es un ejemplo. Un caso... A mí no me gusta, mirá, yo a lo mejor por experiencia, a mí no me gusta hacer de un caso generalizar tanto, pero no es Abigail. En los 5.000, en un momento fueron 7.000 tipos que Infran no lo deja entrar en Formosa. Sí. Me acuerdo, Claudio, que no lo dejaron ir a despedir a su padre en Bragado, en Chivilcoy, que vive en La Plata. Es Solange, que el presidente no sabía quién era, en Córdoba, digo. El fin de semana el jefe de gabinete dijo que la oposición hace una utilización política de esos casos. Eso es una maldad, está equivocado el jefe de gabinete. La oposición tiene un criterio responsable. Yo te estoy diciendo, para no ir solamente a los casos que son tremendamente dolorosos, señores, les venimos diciendo, el marco de las libertades y el marco republicano no puede hacer 9 meses que lo tienen conculcado y ahora dicen que no existiera. Mirá, ahí es lo que está pasando. Es como que esa agenda está lejos de la gente. Segundo problema de agenda, el cierre de negocios de pequeñas y medianas empresas, brutal, que ya vino y lo que se viene en los próximos meses. No lo quieren ver, no lo vean, muchachos, pero es lo que se viene. Cuando se terminen de cortar las ATP, los aportes a noviembre a las empresas. El mes que viene garantizado, bueno, pero ya después... Bueno, pero vamos a tener un problema de empleo gigantesco. Que ya lo tenés, Hernán. Pero entonces hagamos una propuesta, para no criticarlos. Hagamos una propuesta. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace Merkel o Macron? Por supuesto que no son momentos de equilibrio fiscal. Hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado con la disciplina fiscal, pero hay un momento que el Estado tiene que insuflar la economía. ¿Pero qué insuflan? En las empresas. ¿Por qué? Pero yo tengo un problema cultural serio. Serio, Facu. Serio. Vos vas a un alemán medio y le decís hay que salvar a BMW, a Mercedes-Benz, a Lufthansa. El tipo dice, es lógico. El Estado alemán puso plata en Lufthansa. Esto es Alemania, estas empresas son Alemania. Sinónimo de Alemania. No, aparte son las que dan trabajo. Totalmente. Vas a un francés medio y le decís hay que ver plata para salvarnos a los de moda. A Christian Dior, a Pierre Cardin o a Airbus, que está ahí en Toulouse, en el sur de Francia. Ellos tienen una industria aeroespacial muy fuerte. Sí, claro, dice, esto es Francia. Admitamos que hay algo en la cultura. Vas a un argentino medio, muy influido por lo que dice el gobierno, hay que salvarlo por un ejemplo revulsivo. A Techint. ¿Cuál es la respuesta? Con toda la que se llevaron. No, es así. Hay que defender, porque este sector privado, que digo, Techint podría ponerte todas, pero te pongo la más grande de todas para ser claro en lo que pienso y no ser hipócrita. ¿Vos crees que este gobierno es un gobierno que está en contra del capital? Es un gobierno que no ordena sus prioridades claramente. Acá la única forma de salir adelante es con el sector privado que nos supimos conseguir. Lo que da trabajo es el sector privado. El que nos supimos conseguir. Después lo queremos criticar un ratito, critiquémoslo. El sector privado que no supimos conseguir. Que nos supimos conseguir. Es lo que hay. Es lo que hay. Las 6.300.000 personas que viven de un sueldo todos los meses que paga el sector privado. Todo el resto, incluido, ponele ahí 3 millones de monotributistas, pero retengamos esa cifra. Todo el resto vive de ese núcleo productivo de la Argentina. Pero esperá que no te quiero dejar pasar algo porque me pareció interesante entrar ahí. Vos hablás digamos, casi de un problema cultural. Vos decís, y pusiste el ejemplo, si vas a un alemán, le planteás, hay que salvar a Lufthansa, el alemán te dice, me estoy salvando a mí mismo. Me estoy salvando a mí mismo, claro, por supuesto. ¿Vos crees que hay un problema cultural en la Argentina de no valoración del capital, de no valoración de
casi tenía una discusión clasista. Sí, no lo pondría en términos clasistas. ¿Dónde empezó Lo eso? Que vos sentís que hay. lo pondría en términos de, primero viene de hace décadas, segundo, el kirchnerismo ideológicamente lo profundizó, todo el discurso contra el mérito. Yo estoy a favor del mérito. El mérito. Pero acá nos vamos a pelear un rato, Hernán. Sí, Nos vamos a pelear un me rato. encanta. Pero pará, lo vamos a discutir. Pero vos hablás de la meritocracia como un concepto donde efectivamente debe triunfar o triunfa aquel que lleva adelante un mérito. Pero déjame Pero terminar. vos creo coincidís que conmigo. hay que poner igualdad Bien. de arranque. Ahí está. Bueno, de entonces ahí no arranque. discutimos, ahí no discutimos. Pero es que el presidente de la Nación, yo creo que o mal aconsejado o mal leído, una cosa es decir, no están dando las condiciones para todos arrancar del mismo lugar. Pero eso no es Eso hablar contra el mérito. coincidís que es así, Por ¿no? supuesto, en Argentina y en muchos países del mundo no hemos coincidido congeniar suficientemente los conceptos de libertad e igualdad. Clarísimo, clarísimo. ¿Vos dónde naciste, Hernán? Vos? En la Ciudad de Buenos Aires, en el Sanatorio San José, ¿En qué año? 60. El 60. ¿Y cuándo empezaste, por ejemplo, la facultad? Vos dijiste recién. Yo estudié en el Colegio Nacional de Buenos Aires, soy productor de la escuela pública y estudié en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y soy ingeniero y además cursé la carrera de matemática en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. ¿Vos creés que si hubiese Creo nacido... en la escuela pública. ¿Vos creés que si hubiese nacido en un pueblo, en el más lejano que te imagine la capital federal, hubieses tenido las mismas oportunidades que tuviste vos? No, para eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso ahí coincidís conmigo que... Totalmente. Pero el problema es cómo generamos oportunidades para todos. Pero vos decís, el presidente debiera, sin dejar de reconocer que el mérito se puede calcular o medir, por decir de alguna manera, si todos salen desde la misma línea, pero no atacando... Pero no atacando el esfuerzo. concepto. Okay, el problema es que ataca el esfuerzo, lo expresa tan mal que termina atacando el esfuerzo. Yo tengo una nena que va también a la escuela pública. Quiero saber hay la edad de la público-privado. nena, porque los padres suelen decir nena y debe tener como 25 años. 16. Ah, bueno. Va al ILSE, que es un ejemplo, en realidad es público. Gran colegio. Gran colegio, mérito total. Como son para mí los colegios universitarios también, Sí. tanto el que fuiste vos como el Pellegrini. Sí, pero el ILSE está muy bien. Sí, Pero ahora, ¿tenés algo con el Pellegrini y con el Nacional? No, Cosas yo lo exactas defiendo a nacional. muerte porque soy un producto de eso, lo defiendo a muerte, me parece que... Sí, pero... ¿Qué te pasa? Decímelo. No, me parece que hay que poner la excelencia académica por encima de todo y que a veces la excelencia académica se entrega un poquito que la excelencia académica. A ver, yo estoy orgulloso, le voy a decir a la Cámara, seré un viejo orgullo. A mí me parece que está muy bueno, yo aprendí mucho del latín, aprendo, pero no del latín como una antiguaya, porque el latín te enseña lógica, el latín es lógica pura. El álgebra y el latín son dos tautologías de la lógica, perdóname que use una palabra muy del Pero colegio. cuando vos entraste al Nacional Buenos Aires, entraste con un curso de ingreso Entré durísimo. Durísimo. Lo conozco de cerca, te digo por eso, porque tengo un hijo que está en el Pellegrini y nunca vi estudiar y vi estudiar mucho a mi hermana medicina y a mi hijo para ingresar al También Carlos te Pellegrini. digo, los años... Y vi un esfuerzo y Yo un nivel tuve- académico. Los años de la dictadura en el colegio fueron terribles, fue una ¿Te persecución. agarró la dictadura vos? Porque yo entré en el 73, entonces fueron los últimos años de la dictadura, el último mes de la dictadura de Anunce, la tremenda cambio bajo el gobierno de Cámpora. Cámpora, Perón, la muerte de Perón. Cámpora, Perón, Isabel. Y también, que no se enoje nadie, la AAA y la represión salvaje empezó en Argentina en el año 74, no en el año 76. En el año 76 se terminó de profundizar, pero en el 74 ya nos daban palo para que tuviéramos. Los Falcon Verdes eran de López Rega, de Isabelita, y por lo menos el general miraba para otro lado. Esa es la verdad. Al que no le gusta, no le gusta. Esa es la verdad histórica que a mí a veces me sublevo cuando no se quiere decir. ¿Cuándo empezó la represión en Argentina? ¿Cuándo son los primeros desaparecidos? Bajo el gobierno peronista. Es la verdad. Pero Hernán era un gobierno elegido democráticamente. Pero por supuesto, al cual había es una gran diferencia. Pero pero para asesinar gente, por supuesto. No, ¿cómo? Había que defenderlo tremenda. De mi punto de vista, el gobierno de Isabel y López Rega era un pésimo gobierno, pero a un gobierno constitucional de los argentinos se lo defiende siempre. Siempre, en todo lugar, bajo todas circunstancias. De hecho, la gran crítica Porque que es el se gobierno hace... constitucional de los argentinos. Pero la gran crítica que se hace a las organizaciones armadas es que matan a Rucci
en el marco de un gobierno democrático. ¿Vos te acordás qué día? Como bienvenida al gobierno de Perón. Pues yo tengo una memoria. El día no me acuerdo. Yo creo que fue el 25 de septiembre del 73. Perón había ganado 2 días antes de las elecciones con el 63% de la voz. Como bienvenida, las organizaciones armadas le matan a Rucci. Una locura. Una locura. Entonces, a mí cuando se reivindica, vamos a poner un poquito serios en esto, se reivindica acríticamente los tiempos de la juventud maravillosa, tengamos mucho cuidado, porque le estamos hablando a los jóvenes de hoy. No podés reivindicarlo acríticamente. Vos decís bien, atentaron, hubo muertos durante el gobierno democrático. Para mi gusto, muy malo, pero el gobierno democrático de Perón, de Isabel y de López Rega, de Cámpora, de Lastiri, de Perón y de Isabel. Tema que habría que mirar cuidadosamente ahora por el fenómeno, cómo terminó la situación económica con el Rodrigazo en el 75. Cómo jugaron los diferentes actores ahí. Es un tema para mirar. Sí, incluso lo hemos charlado acá en muchas noches. Cuando vos ves, ¿con quién lo hemos hablado hace poco? Ya me voy a acordar, pero con Julio Bárbaro. Cuando vos ves los indicadores económicos previos al golpe, al golpe del 76, te da que era un país que tenía 4% de pobreza, que tenía cifras que efectivamente cerraban, por lo menos cerraban, o con mucha gente adentro. Y después vino una tiranía sangrienta. Y después vino una trágica época en la Argentina, que hay que repudiar siempre. Pero yo creo que ese apego, por eso a los gobiernos constitucionales... Acá igual, sí, bueno, pero es interesante, porque es interesante saber que siempre uno quiere, como yo he expresado recién, tengo diferencias brutales. La semana pasada fue desastrosa para el gobierno de Alberto Fernández, pero yo quiero que le vaya bien. ¿Será, Hernán, que todavía llegamos hasta acá, pensaba, ¿no? ¿Será que porque todavía está pendiente una discusión en la Argentina? Yo creo que la Argentina no termina... Mira, la única discusión... Hay 2 discusiones grandes que saldamos, pero todas otras no las saldamos. Mirámoslo en términos históricos. Primero, el nunca más dictaduras. Eso es un avance tremendo que hicimos, pero es un avance escaso. Pero para ahí te paro un minuto y seguimos peloteando, porque me parece interesantísimo la charla. Vos decís, es un avance escaso. Escaso porque tenía que haber... No, ¿qué quiero decir con escaso? No, pero quiero para que se entienda bien. Tendría que haber más avances, no quiero decir escaso. Es valiosísimo. Algunos que éramos militantes recontra radicales en el 83, es una gloria que eso haya pasado. Sí. Pero tendríamos que sumar más acuerdos. Fíjate, el otro único acuerdo que se sumó, que me parece interesante reflexionar, es el Beagle. Imagínate si no hubiera habido el plebiscito del Beagle, la Argentina perdió un arbitraje internacional. No está tanto en la gente el Beagle, a pesar de que obviamente fue una instancia importantísima. Pero volvamos un minutito a por qué crees que todavía no está saldada la discusión de la dictadura. Vos me hablás de algo escaso, y yo te digo, comparándonos con Uruguay, con Brasil, con los países de la región, la Argentina ha tenido un proceso jurídico extraordinario, reconocido en todo el mundo. Extraordinario. Nosotros hemos hecho... O sea, Chile no jugó a sus dictadores, para Chile, Uruguay tampoco. Para Chile y para Uruguay no haberlo hecho, Chile... Ahí está pagando las consecuencias. Parte de lo que... Pagando las consecuencias de no haber juzgado a los responsables de crímenes atroces. Pero quiero volver con esto. Hay en la Argentina, evidentemente, discusiones abiertas y pendientes. Fuimos directamente a la discusión del genocidio de la dictadura. ¿No crees que hay antes todavía algo irresuelto entre aquella división de la Argentina peronista respecto a la Argentina antiperonista? ¿No es esa la grieta que todavía no está saldada? A mí me cuesta, yo creo que hay que mirar la historia. Podríamos decir una cosa simpática, decir, hacer esas invocatorias en términos generales al amor y a la armonía, y decimos todo lo políticamente correcto. Yo creo efectivamente que la Argentina tiene por lo menos 2 miradas diferentes. Lo que hay que tratar es que esas 2 miradas se respeten mutuamente, que no se vuelvan antagónicas y que, por supuesto, no tratan de dirimir sus conflictos fuera de un área democrática, que dialoguen, que busquen puntos de acuerdo, pero las miradas, hay miradas diferentes. En la Argentina hay miradas diferentes, es una mirada muy diferente a la que tiene el presidente de la Nación, muy diferente. A ver, yo creo una mirada, por decir, Venezuela, Maduro es un dictador sangriento. Y es un dictador sangriento. A mí me parece un dictador sangriento, a algunos no le parecerá, a mí me parece un dictador sangriento. Yo creo que la Argentina tiene que integrarse de una forma inteligente al mundo. En eso puede ser que haya alguna parte del gobierno que lo piense, otra parte que no lo piense. Yo creo que solamente se sale con un vigoroso sector privado. Sí, de todas maneras, todas las 3 o 4 cosas que enumeraste parecieran ser enunciados de un fácil encuentro.
Bueno, hay otros que me parece que tengo son, alguna duda. que son mucho. A ver, ¿Por qué? Yo creo que la Argentina necesita... ¿Vos realmente creés digamos, que el gobierno no considera que hay una dictadura en Venezuela? Bueno, si lo escucho al embajador Raimundi lo que dijo Pero en por la eso no OEA, son sectores minoritarios del gobierno. es el embajador. Si es sector minoritario, tiene que decir, señor, vuelva hacia Buenos Aires y ordenemos la cancha. Sí, yo creo en la propiedad privada. Cuando a mí me dicen las usurpaciones son una catástrofe. Cuando el gobierno dice, bueno, sí, pero, cuando la idea es el pero, tenemos que resolver el problema de la vivienda. Al pero yo te lo pregunto con énfasis. Sí. Porque me parece un tema que incluso últimamente lo estoy preguntando mucho y lo quiero reafirmar como pregunta. ¿Vos realmente creés, sostenés desde lo más profundo digamos, de tu pensamiento político, intelectual incluso, que está en riesgo en la Argentina la propiedad privada? No, yo creo que se dan señales poco claras y en una situación de pobreza enorme con la que tenemos, una situación de crisis tremenda en la cual todos tenemos que poner el hombro, se dan indicios confusos y malos. Lo que se hace en Villa Mascardi y en la Patagonia es muy malo. Pero Villa Mascardi empezó en el gobierno de Macri, Fernando. No, pero lo trató de resolver. Pero nunca se le dio a ninguno ninguna instrucción, ninguna inducción Pues es que el gobierno de que tomaras tierras. Coquetea, como que es ambiguo en la respuesta. Si vos le escuchás lo que dice la ministra de Seguridad, escuchás que fueron a dormir a lo de Echeverri, entonces decís, no, lo de Echeverri en realidad era un problema familiar. Y lo de Villa Mascardi, no, ahí es un problema de las comunidades originarias. Sí. Digamos, chicos, está dando a los usurpadores el INAI, el instituto que se ocupa de las poblaciones originarias, le está dando permanentemente logística. No se puede jorobar con eso. El problema es el sí, pero. Ahora, pues, ¿hay en Argentina problemas habitacionales? Claro, hay que resolverlos. Pero nunca mezclemos los dos temas. Las usurpaciones son una cosa y los problemas habitacionales son otra. Clarísimo. Vos escuchás a cualquier funcionario, cuando lo escuchás hablar, te dice, sí, están muy mal las usurpaciones, pero... Bueno, ahora vamos a hablar de algunos peros, seguramente con Leandro Santoro, que llega. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas noches. Bien. Ya termino con Hernán y me acerco... Podemos hablar de algunos sí también, no hace falta. ¿De algunos? Sí. No tantos pero. Claro. Bueno, ahora los desarrollamos. Ahora los desarrollamos. Se saludan, ¿no? Lógicamente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien. Yo pienso que cuando efectivamente se discute algo en el Congreso, como estos días, el aporte o el impuesto, cada uno lo llamará de una manera distinta, y todos sabemos que va a terminar en la justicia, en la Corte, me pregunto cuánto fracasa la acción política. ¿Cuánto fracasan ustedes, entiéndanmelo en términos desde el punto de vista del diálogo, de propiciar el diálogo, de que ustedes puedan encontrar, porque en definitiva estamos hablando de todos nosotros. Me gustó mucho lo que dijiste de Alemania en relación a cómo debemos pensar Lufthansa, digo, cómo debemos pensar a la Argentina. Me parece que si uno se pondría un poco más filosófico incluso, podría pensar de qué manera sentimos cada uno de nosotros a nuestro país. Yo escucho permanentemente, acá todo el tiempo, en conversaciones informales, no, porque este país es tu país. Es tu país, más bien. Entonces, digo, ¿está fracasando la política acá? Bueno, te agregaría a este tema que estábamos tocando recién del diálogo, de la grieta. Hay otra cosa que habría que sacar de cuajo permanentemente. Esa idea de que se puede eliminar al otro, que se puede eliminarlo. No digo eliminarlo físicamente, lo que pasa es que las palabras hay que tener cuidado. Digamos, yo, por ejemplo, soy consciente que la expresión política que tiene el kirchnerismo va a seguir existiendo. Yo espero que sea una fuerza minoritaria, pero va a seguir existiendo. Y sobre eso hay que construir la Argentina, sabiendo que eso va a seguir existiendo. Yo prefiero, obviamente, que sea una fuerza minoritaria que no gobierne. Pero no pienso que eso se puede, abro comillas, borrar del mapa. Hay muchos tontos o irresponsables que piensan esa cosa. Hernán, nunca te vi medir cada una de las palabras que decís como hoy a la noche. No, pero te lo digo incluso... Tonto, sí. Me parece positivo, porque como decís vos, pero hay que medir cada una de las cosas que uno hay que dice. entender que lo que yo entiendo que es una fuerza modernizadora e integradora al mundo, que respeta profundamente las libertades, como es, llamémoslo, Juntos por el Cambio, va a seguir existiendo. Yo aspiro que gane todas las elecciones, pero yo veo muchas veces que dicen, no, esto es el Macri basura, vos sos la dictadura. Digo, no, muchachos, digo, pero, no. Pero Hernán, del otro lado, Santoro seguramente en un rato lo va a desarrollar, también en el espacio, en la coalición opositora, si bien no están todavía, digamos, determinados los liderazgos, que es un tema que lo tienen que resolver, como tampoco está
está claro el liderazgo de la coalición oficialista. Ahora lo voy a discutir con Santoro porque veo que está siempre en pantalla Leandro y voy a ir a hablar con él tranquilo. Digo, pero ¿sabes cuál es la también dentro de la oposición hay halcones y palomas y Spillman está todo el tiempo enseñándonos y explicándonos un poco la oposición. Ezequiel es ornitólogo. Ornitólogo que se dedica a estudiar aves. Pero, digo... También hay miradas una duras y diferencia, extremas, por ¿no? supuesto, hay una diferencia. Yo digo, nosotros, el presidente, ha hecho en este mismo canal una autocrítica, el presidente Macri ha hecho una autocrítica la cual no está habituada a la política argentina. La ha hecho, muchos la suscribimos, algunos pueden decir tendrías que haber ido más lejos en la autocrítica, otros menos, pero hay... Pero pará, el hecho existió. déjame discutir algo ahí. La autocrítica de Macri, Sí. digamos, fue incluso una autocrítica que, si se quiere, atentó contra la idea de que yo te planteaba recién, de los acercamientos que ustedes como políticos tienen que generar. Dijo básicamente que él, entre otras cosas, se equivocó por delegar, pongámoslo entre comillas, la rosca política en Monzó, en Frigerio. No, pero eso viste que él no da nombre. Él dice, yo soy responsable de hasta el último ministro que puse. Pero así cayó. Bueno, pero veamos las cosas y vas a ver cómo lo dijo. Pero quería ir a otra cosa. Dale. Pero nosotros hacemos autocrítica. Ahora, cuando yo veo, con el dicho, el mayor respeto, que son gobernadores electos por la gente, lo que hace el señor Infran en Formosa, yo lo digo, es lo más parecido a un señor feudal que yo he visto. Tuvo que ir la corte a decirle que tenía 7.000 formoseños. Cumpla con la libertad de circulación. Cumple hace 7.000, que tipo que lo tiene ahí hace 4 meses. Y yo no escucho que, por el contrario, escucho que Alberto Fernández dice que Infran es un ejemplo. Digo, ¿ejemplo de qué? Cuando yo veo lo que hace en la provincia de Santiago del Estero el señor Zamora, digo, no puede ser lo que están haciendo. A ver, Sumale Corrientes con muchos problemas. es una agresión a las libertades como no tenemos memoria. No tenemos memoria. Ahora, cuando vos decís esto, dicen, no es una agresión a las libertades. Mirá, digo, si pesa 1.500 kilos, no, ahora descubrí que pesa más, 2.500 kilos, dos orejas grandes y una trompa así, es elefante. Son señores feudales. El señor Zamora es un señor feudal y el señor Infran es un señor feudal. Hace 25 años que está Infran. Hay que darle tiempo. Ese es el modelo que busca el Frente de Todos, el señor Infran. Entonces, nosotros hacemos toda la autocrítica que sea necesaria. Y la hacemos 1000 veces. Ahora, muchachos, cambien, déjense de jorobar. El tema, de nuevo, y no me quiero olvidar de nuevo, el tema jubilados. En matemática, con la fórmula con la cual nos comimos 12 toneladas de piedras, el aumento hubiera sido el 42%. Es así, es la matemática. ¿Qué vas a hacer? La matemática. Con lo que le están dando ahora, a la máxima, perdón, a la mínima le diste el 35%, así que le comiste el 7%. Y a la máxima le comiste el 21%. Dijámonos, esos son los números. Después discutamos lo que quieran. Hernán, te quiero agradecer que hayas estado esta noche. Yo hubiese elegido debatir, pero entiendo que cada uno tiene su posición y por ahí hay momentos que en la Argentina se debate más, hay momentos que se debate menos. Hay que ponerle, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo también, a mí me encanta los y aparte intercambios. ustedes dos son muy dialoguistas los dos. Pero lo que hay que tratar son de poner, profundos y buscan obviamente. Cuanto más siempre pongamos a consenso. eso mismo, y eso, sugerencia, no me atrevo muy poco a sugerirte, los periodistas que hacen lo que se les cante me parece muy bien. Pero a lo mejor habría que profundizar algunas mínimas reglas de juego, tiempos, horarios, todo, y con una mínima regla de juego, pero me encanta. Todo para adelante. Y te lo tomo. Y estoy seguro que vos y allá el ornitólogo van a ser capaces de hacerlo. Hernán, gracias. Mirá que te lo tomé antes de fin de año. No. La idea de que mínima, ¿viste? Leandro, ahora voy a hablar con él. No vale hablar mal de Lombardi cuando Lombardi se va. No es mi estilo. Me parece que es una regla básica. Por supuesto que sí, podés fijar las posiciones que quieras. Pero bueno, me encantaría que en algún momento lo fijemos por temas, lo podamos tener con métrica y pensarlo. Y capaz que lo mejoramos. Seguro. Hernán, gracias. Chao, Por haber gracias. estado hasta acá. Chao. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué mirada tenés? Por supuesto, voy a retomar algunos de los temas que hablamos recién con Hernán, que un poco es pensar, o cómo estás pensando este momento del país, de la Argentina, del gobierno de Alberto Fernández. Sí. ¿Qué mirada tenés? No, yo soy optimista, pero tampoco soy un eufórico optimista. Para mí el mundo está en una situación muy compleja, la economía está en crisis, nadie termina de saber cuándo esto va a cambiar el ciclo, digamos, qué va a pasar con la vacuna, si va a funcionar, si no va a funcionar. Hay que ir muy de a poco, hay que ser muy cauto. Y además creo que en América Latina toda la estructura social está muy precaria, la gente está hecha mierda. Salarios muy bajos, servicios públicos de muy mala calidad.
baja tasa de inversión, dificultad para pensar el crecimiento. O sea, yo soy realista en ese sentido, sé que nos tocó gobernar un país muy difícil, la región está muy desestructurada, pero bueno, también hay algunas señales que son positivas, la soja está aumentando, se supone que el año que viene va a haber un rebote importante como consecuencia de la aparición de la vacuna, hay fuerzas productivas en la Argentina, digamos, que están empezando a desplegarse de a poco, pensando en un horizonte de crecimiento. En definitiva, va a depender mucho de los consensos que podamos construir, del liderazgo que puede ejercer el presidente de la Nación y fundamentalmente de la voluntad de cambio y de profundización que tenga el pueblo argentino. Te planteo, Leandro, lo que le planteaba recién a Hernán. Sí. Hablemos un poco de la agenda del poder o la agenda de la política. Muy bien. Da la sensación, y esto, digamos, cuenta para los dos, tanto para el oficialismo como para la oposición, que a veces no se discuten los problemas reales de la gente. Que en la agenda de la política falta un poquitito... Y te lo digo a vos porque, lo mismo que Lombardi, un poquitito de calle, de sentir lo que está sucediendo. Coincido. Te lo digo porque sé que recorres, se lo digo a Lombardi porque sé que bajan, que hablan con la gente. ¿No crees que la política está fallando ahí un poco? Por supuesto. Digo, y asumiendo que el gobierno tiene mayor responsabilidad que la oposición. Sí, sí, a ver, creo que la política hace muchos años que se habla a sí misma, ¿eh? Ojo, no creo que es un problema de ahora. La política se habla a sí misma. Se habla a sí misma, el poder se habla a sí mismo, el poder dialoga entre sí. Ahí forman parte también algunos periodistas, algunos empresarios, algunos sindicalistas. ¿Qué significa esto de que el poder se habla? Que el poder entre tiene un código de comprensión de la realidad muy específico, a veces muy sofisticado, a veces demasiado berreta. Esta idea del círculo rojo. El círculo rojo que cree, todo el tiempo. y que cree, por ejemplo, que la sociedad discute lo que discutimos en los canales de noticias. Y no es así. No es así, por supuesto. A veces piensa que es poseedor de un conocimiento que lo hace distinto y tiene una mirada elitista. ¿Lo involucrás al presidente en esta idea? De Yo no discutirse a sí mismo? no personalizo. Me puedo involucrar a mí. O sea, yo no personalizo. Si querés me personalizo a mí. Trato todo el tiempo de salir de ese microclima. De hecho, el concepto bajar me parece un concepto horrible. A ver. ¿Qué es Lo dije esto? yo, ¿eh? Sí, por eso. ¿Qué significa bajar? ¿Que estás arriba y la sociedad está abajo? No, yo abro la puerta de mi casa, vivo en Boedo. Te lo tomo. Claro. No, ojo, pero hay mucha gente que baja, Sí. que vive en countries, que viven, viste, en una burbuja, en una realidad paralela y que de repente baja al territorio. De todos los partidos políticos, ¿eh? O sea, del mío también. Ese concepto a mí me parece elitista y antidemocrático. Pero forma parte del lenguaje de la política que hace que hablemos en un código distinto al de la gente común. No todos, yo creo que el gran desafío de la democracia argentina es llenar de gente común las instituciones. En España se dio una discusión en este sentido en el 2011, acá la tratamos de dar en el 2001. Las instituciones siguen siendo espacios donde para formar parte y para sostenerte en ese debate tenés que tener un grado de profesionalización que hace que la gente que tenga que laburar en el sector privado muchas horas no pueda acceder. Y eso dificulta, me parece a mí, el empoderamiento de la democracia. Y hay algo muy importante, que es que yo creo que las élites intelectuales y los intelectuales orgánicos, tanto de la izquierda como de la derecha, de la arriba y de la abajo, están muy perezosos. Entonces hay pocas... muy perezosos. vagos, decís. Sí, O sea, hay ¿los mucha pereza políticos son vagos intelectual. en este país? ¿O son perezosos de ideas? Perezosos de ideas. De creatividad. De creatividad, exactamente. Muchos de los conceptos con los cuales... Por ejemplo, el concepto de grieta. El concepto de grieta hasta hace 6 años, no sé, lo resignificamos 20 veces. No sé si cuando hablamos de grieta, Hernán Lombardi y yo estamos pensando en lo mismo. Sin embargo, en general... Pero para hacemos vos, ¿qué como- es la grieta, entonces? Es otra, no importa la grieta en particular, pero me parece que muchos conceptos los utilizamos suponiendo que estamos hablando de lo mismo y en realidad estamos diciendo cosas distintas. Bueno, yo si querés te di cuento lo que no me acuerdo si estabas o no. No estaba. Pero lo que yo hablaba con Lombardi es si en este país no hay, ya remontándonos un poquitito, nuestro país. Antes criticar a los que dicen este país, hago la autocrítica. Si en nuestro país no hay discusiones fuertes de fondo pendientes. Sí. ¿Sí? Si no hay como una suerte de debate que nunca se saldó sobre la dictadura, sobre el 76, sobre el peronismo y el antiperonismo. Sí, hay una mirada no me quiero más- ir tan a la No, pero historia. hay una mirada más liberal y una mirada más popular. Y desde así hace mucho. cómo se va a construir un país. Bueno, buscando comunes denominadores. Nosotros en la Argentina hemos logrado construir algunos. ¿Vos creés que hay comunes denominadores entre el kirchnerismo y el macrismo? Mira, por ejemplo, yo creo que el macrismo rompió algunos de esos comunes denominadores que se habían logrado construir incluso durante el menemismo. Por ejemplo, el Mercosur. El Mercosur fue una política que piensa el presidente Alfonsín y el presidente Sarney y se mantiene prácticamente hasta Macri, la mantiene Menem incluso. Por ejemplo, la búsqueda de soberanía por las Islas Malvinas. Era una causa nacional, no estábamos todos de acuerdo, ¿viste? Llegaba el 2 de abril y estábamos todos de acuerdo que había que reivindicar nuestra soberanía sobre las islas.
creo que en algún momento se trató de construir entre estos dos polos, el liberal y el popular, un común denominador acerca de cómo resolver la pobreza. Sectores, digamos, del radicalismo, Aldo Isuani, Aldo Neri, Carrió, bueno, el Frepaso, el Frenapo en su momento, la CTA, Víctor de Llenaro, Cristina, digamos, un montón de líderes políticos de distintas vertientes ideológicas habían logrado construir un consenso sobre eso. Y creo que una de las cosas que hizo el macrismo fue dañó mucho la política. Llenó el Estado de CEOs, de gerentes, que venían con otros códigos que eran peores a los que tenía la partidocracia, porque tenía todos los vicios de la partidocracia, pero ninguna de las virtudes, y empezaron a empastar la discusión política hasta llevarnos a un punto de... Vos decís, Leandro, el macrismo rompió esos códigos, 3 puntos suspensivos, lo explicaste. Te pregunto ahora, en minutito me lo respondés, ¿qué rompió o qué crees que rompió el kirchnerismo? Bueno. Para poder analizarlo también del otro lado. Ya vuelvo con Leandro Santoro, ya Spillman en un ratito nos va a hacer la novela Rafecas. 5 capítulos tiene Spillman la novela Rafecas. 5, vamos a contar 5, hay que ver cómo sigue al fin de esta semana, ¿no? Bueno, acompañamos a saludar a la doctora Ángela Gentile, que está con nosotros esta noche en 4 días. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por atendernos, doctora. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, todo bien. Acá estamos trabajando mucho y esperando con ansias el año que viene, organizar todo, porque bueno, ahora podemos realmente tener un horizonte bien claro con la vacunación, ¿no? ¿Viene la segunda ola, doctora? ¿O antes viene la vacunación? ¿Viene antes la segunda ola o la vacunación? Bueno, a ver, rebrote va a haber. Lo que pasa que depende la magnitud del rebrote de muchas cosas. Primero, de todo lo que nosotros hagamos para hacer actividades y nuevas actividades, pero con distanciamiento, con los protocolos que aprendimos. Es decir, si hacemos fiestas, todos encerrados, riendo, haciendo cosas que sabemos que no hay que hacer, no va a funcionar. El segundo tema es que cada jurisdicción entienda que hay que continuar con la vigilancia epidemiológica, todo lo que sea caso, aislamiento y rastreo de contactos. Eso hay que seguirlo, no se puede suspender. Y luego la rapidez con que podamos empezar a vacunar, por lo menos los grupos de riesgo, ¿no? Que son los que más nos preocupan. Claro. Fundamentalmente equipo de salud, lo que sería el adulto mayor y por supuesto también las enfermedades de base. Ese es un menú que juega para ver un poco la magnitud de esa segunda ola o rebrote que sabemos que se da porque Europa lo muestra claramente, pero nosotros estamos en buenas condiciones de poder manejarlo, me parece. Claro. ¿Y usted se imagina, doctora, por último, gente empezando a vacunarse en la Argentina primeros días de enero, fines de diciembre, o es un poquitito, digamos, ansiosa la pregunta o el calendario que yo mismo establezco? No, no es ansiosa, Facunda. Yo creo que el primer trimestre del año que viene vamos a tener grandes noticias. Puede ser enero, febrero, grandes noticias en el primer trimestre. Y tenemos realmente muchos contactos como para poder proveernos como país de varias vacunas, porque también hay que entender eso. Un solo laboratorio es absolutamente incapaz, insuficiente de poder hacer frente a la cantidad de dosis que necesita un país. Claro. De hecho, en el mundo hay 10 laboratorios, 10 vacunas en fase 3 en este momento. Y eso es una excelente noticia porque se necesitan muchos laboratorios productores. Así que probablemente pueda haber 1, 2, 3, 4, habrá que ver. Pero son buenas noticias porque van a ir permitiendo vacunar en forma escalonada. Eso es un poco lo que también se quiere, ¿no es cierto? Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo. A seguir cuidándose. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Me voy a meter con un tema. Salgo del tema de pandemia, me meto en la novela Rafecas en 5 claves, que obviamente también es un tema que genera división, que está generando una gran polémica. Rafecas ya ha sido bien claro en esto y ahora Ezequiel lo va a explicar dato por dato de esta novela, pero el doctor Rafecas ha sido claro. Quiere llegar a ser procurador, pero con el acuerdo que
obviamente ya explicó que tiene que involucrar la cantidad que debe involucrar y como especifica la ley que así lo indica. Spillman, todo tuyo, la novela Rafecas, dale. Bueno, nos vamos a meter en quién es el jefe de los fiscales, que desde la salida de Alejandra Gil Carbó, cuando Macri era presidente, actualmente hay un hombre interino llamado Eduardo Casal, ha querido avanzar, Macri no obtuvo los 2 tercios en el Senado, Sí. y Alberto Fernández a comienzo de años propuso a este hombre, al juez federal Daniel Rafecas, que fuera de algunas polémicas vinculadas al tema AMIA, la verdad que tenía una conducta, no, por decirlo de alguna manera, no ha sido involucrado en temas polémicos de gravedad institucional, de un lado o del otro, me refiero. Bien, ¿no? clave 1, Alberto clave Fernández, uno. ¿qué recibe? A ver, Alberto Fernández recibió en estos días un informe de una comisión que se dedica a ver todo el tema judicial, incluida la Corte, aunque todavía no se expidió sobre eso, donde le recomendó, entre otras cosas, usted puede avanzar en nombrar a un nuevo jefe de los fiscales y puede cambiar, o debería cambiar el Senado, las mayorías para poder hacerlo. Es una de las recomendaciones que le dio al presidente. Segunda 2. clave. A ver, ¿aceptaría el los presidente, cambios? claro, esto se refiere especialmente a Rafecas. ¿Aceptaría estos cambios que se proponen? Que de hecho en el Senado se avanzó con estos cambios el viernes pasado, pero quiere como candidato a Rafecas, con la salvedad que vos decías, Facu. El propio Rafecas dijo, si no tengo una mayoría holgada, una mayoría importante de toda la dirigencia política, a mí no me interesa ser el jefe de los fiscales para que lleguen con lo justo por un poroteo, por un intercambio de votos del oficialismo Claro, porque con sus llegaría aliados. muy condicionado, si quiere. Esto que explicás es sumamente importante. Vamos a la clave 3. Rafecas no quiere ser el jefe de los fiscales, sino es con los 2 tercios Claro. del Senado. Esto es lo que se dijo modificó incluso el en viernes. su propia cuenta de Instagram, casi como un comunicado oficial, Rafecas explicó que hoy es de esta manera o no quiere ser. Ahora están Con un diciendo... amplio consenso político sería, Claro, Facu, pero porque están diciendo que lo quieren convencer. claro, el presidente dice, es mi candidato, prefiero que acepte, y lo dijo el fin de semana, hoy lo charló con Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón, allí en Mar del Plata, quiere convencerlo de que él sea el candidato, independientemente de las mayorías. Clave 4, entonces, Sí, el señor. Senado aprobaría esta semana el proyecto de Alberto Bertinelli, que es un senador aliado, no es un senador de Frente de Todos, un senador aliado que propuso que para poder designar al jefe de los fiscales no se requieran los 2 tercios del Senado, sino que tenga una mayoría, 37 votos, con una mayoría absoluta se puede requerir eso. Y también, además, el proyecto que el viernes tuvo dictamen favorable allí en el Senado incluye, entre otras cosas, que en lugar de ser vitalicio tenga 5 años el mandato, Sí. que tenga un mandato acotado. Me encantó este título, La Tangente. Sos el mejor titulador de Lilita Esto fue Carrió. Gonzalo Prado, esto fue mi amigo Gonzalo Prado. Sos el nuestro mejor productor. titulador de Lilita Carrió. La Tangente Carrió, ¿qué es esto? Claro, gran parte de Juntos por el Cambio, Facu, Sí. se ha opuesto, ni bien el presidente Alberto Fernández propuso a Rafecas a comienzo de año, dijo no, Rafecas no, por la cuestión que te planteaba del atentado a la AMIA y la denuncia de Nisman, que la descartó rápido, por alguna cuestión personal con Waldo Wolf, el diputado nacional, se opusieron rápidamente. ¿Qué es lo que vio Carrió hace un mes y medio, 2 meses? Carrió fue y le planteó a gran parte del bloque de senadores nacionales, miren que si no es Rafecas puede venir alguien peor. Básicamente eso es lo que planteó en términos generales. El mal menor, apoyemos a Rafecas, porque si no puede venir alguien militante de lo que sería el cristianismo, pongámoslo entre comillas. Con lo cual De empezó hecho, a hubo presionar. Ezequiel una danza de nombres dando vueltas. Sí, se habló unos nombres medio ridículos, pero sí, se habló de nombres de gente muy cercana a la vicepresidenta. No confirmados, porque hoy el candidato del gobierno es Rafecas, y de hecho el candidato de Alberto Fernández es Rafecas. Con lo cual se armó un debate interno Juntos por el Cambio de qué hacer. A hoy, Facu, la gran mayoría de los senadores está en contra de Rafecas, y hay una discusión interna de qué hacer a futuro si efectivamente va a haber otro candidato o el candidato del presidente sigue siendo Rafecas, ¿no? Leandro, ¿Rafecas a cualquier costo es o Rafecas de la manera en que Rafecas quiere ser? No, estos son los temas que vos me decías recién. Che, ¿estos temas les importan a la gente? Vos sabés que estaba seguro que me ibas a dar esa Pero vos respuesta. mirá las Porque cuando discusiones. hablamos y Spielman daba información, lo miraba como diciendo, ¿de qué están hablando? No, yo sé de qué están hablando. Está te claro, imaginás, está estoy claro. preparado para dar la discusión, pero me preparo en contra de mi verdadera ¿Vos crees voluntad. que si mañana porque vas a caminar por Boedo no te a nadie paran los le vecinos importa, pero a además plantearte todo un el tema delirio. Rafecas? No pongamos a Rafecas porque si no van a poner uno peor. Bueno, esto es lo que dijo Carrió, lo que Pero decía escuchame, recién pero, Santiago a ver, Carrió, claro. Facundo, digamos las cosas como son. El gobierno no tiene 2 tercios en el Senado. ¿Cómo pondría uno peor si no tiene los 2 tercios ni para Rafecas? Pero hay que ser infantil. Entonces, estas son las cosas que te digo que a la sociedad me parece que la enferman, ¿me entendés? La envenenan porque todo el tiempo le están haciendo creer que hay alguien perverso, que en realidad ella es muy viva porque se está anticipando una perversidad de una persona muy maligna que si nosotros no actuamos de manera suspicaz, nos va a volver a engatusar. Es una cosa de loco. Pero Leandro, a ver, cuando el poder quiere colocar gente,
¿Cuánto hace que estamos con Casal? Ayúdame, Spielman, con esto. ¿Cuánto Acá hace, hay juego muy fuerte de ¿Cuánto poder. hace que estamos con Casal? Que es transitorio. No sé. Bueno, porque no se juntan los, porque no se juntan los ¿Pero no dos está tercios. jugando Ezequiel el poder en esto también? Bueno, es el jefe de los fiscales, va a ser el jefe, va a tener Sí, muchísimo claro, poder. Macri Sea en quien su sea, carta, Serra Fecas, Macri en su carta y en su tuit, cuando quiere condicionar el diálogo político, dice que siga Casal. Pero a ver, ¿vos te das cuenta lo aburrido que es esto y además lo jodido? Porque que un presidente, un expresidente, le condiciona el diálogo político al gobierno diciendo manténganmelo a Casal después de haber hecho lo que hicieron con Gil Carbó, es todo demencial. O sea, estas son las cosas que los pibes los alejan de la política. Cuando discutimos demasiado, mira, la vez pasada creo que decía Pagni en la editorial que parece que si no sabés de derecho y de derecho procesal no sabés de política. Hizo una editorial muy buena sobre este tema. Y yo me quedé pensando y dije, este tipo tiene razón, porque me la paso estudiando Derecho. Yo soy politólogo de formación de grado y me la paso estudiando Derecho para venir acá y para poder dar las discusiones que tenemos que dar habitualmente. Pero es aburridísimo. A ver, el señor Rafecas es un señor juez y sería el mejor jefe de los fiscales para mí. Es un tipo que tiene paper escritos, compromiso con los derechos humanos, amigo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Yo me lo encontré en la ESMA en un par de oportunidades. Un tipo con mucho compromiso, con perfiles académicos. Una formación académica. Académica distinta, superlativa, por encima de la de la media. Sí, y para mí es una gran elección del presidente Alberto Fernández. Todo lo demás es el circo mediático al cual estamos siendo objeto todo el tiempo los argentinos para tratar de demostrar que todos los problemas de la Argentina, ¿en qué se resumen? En Cristina. Pero hay que ser infantil. Facu, no pasa esto. ¿A vos te parece que si al gobierno le cuesta juntar los dos tercios para... ¿Vos crees que Cristina no está jugando para detrás de que... Bueno, Cristina es la vicepresidenta del Senado, seguramente. Si no estuviese haciendo eso, no estaría cumpliendo su función. Está bien, pero ahora, una cosa es que las instituciones... Pero somos nosotros los que preguntamos las cosas los que nos metemos en una agenda... No, pero en este caso no te hablé del periodismo, No, sino te hablé de Carrió. ¿A vos te parece que Cristina, si hoy el gobierno no tiene los dos tercios, podría imponer un candidato propio sin los dos tercios? No. Y no. ¿Vas a venir al debate con Lombardi? Por supuesto. ¿Sí? Pero por su ya debatimos en TN, varios oportunidades. Quedaron los dos grabados, ¿eh? Sí, yo vengo donde me invites. Bueno, Leandro, gracias, ¿eh? Gracias. Sos hincha de San Lorenzo, vos, ¿no? Fanático. Bueno, se notó un poco en el último discurso en la legislatura. Gracias, Leandro. Dame la placa de recuperados en la Argentina, que son muchos. 1.203.800 recuperados de coronavirus en la Argentina, la cifra con la que nos gusta habitualmente cerrar nuestro programa, este programa de día lunes, de día feriado. Gracias por habernos acompañado. Spielman, gracias, nos reencontramos. Ya está preparado, Spielman, mirá. Sí, ya me estoy yendo. ¿Cómo? ¿Usted se queda acá a dormir? ¿Es por la gerencia esto? No. ¿Por qué? Por la gerencia. Por la gerencia. La gerencia. Le estoy tomando examen, usted lo sabe. Todos los finales del programa, usted tiene que dar... toma examen sos vos. La gerencia.